muchísimas gracias a la directiva y a los profesores de la Escuela de Topografía, que es también mi casa, de la que salí hace no muchos años, que ya parecen unos cuantos, pero bueno, no muchos, creedme. Antes de empezar con la charla como tal, simplemente porque veáis un poco mi trayectoria, que muchas veces yo cuando estaba como vosotros de estudiante, pues siempre te queda la duda de hacia dónde voy, las oportunidades, los caminos laborales. Pues bueno, yo hace 10, 15 años, pues era este chico de aquí como vosotros. Si sois de primero, pues pronto vais a empezar con las prácticas. Y este era yo, pues haciendo levantamientos y estáticos GPS en el campus de la escuela, con mi estadillo y haciendo mis croquis. Y aquí lo pongo, pues el grado es sangre, sudor y mediciones. Pues yo lo recuerdo estos 4 años de grado como una etapa muy buena. Tenéis que ser como una esponja que absorbáis todos los conocimientos. Es intenso, es duro también, estamos en una ingeniería, pero bueno, merece la pena. Y esos conocimientos, aunque luego, pues bueno, por inseguridades, por incertidumbres del futuro, no sepáis por dónde tirar, os van a valer mucho, no, muchísimo, ¿vale? Luego, después del grado, pues yo quise continuar un poco el camino natural de la topografía y hacer también el máster en Ingeniería Geodésica y Cartografía. Y aquello ya pues empezó como a cambiar un poco, ¿no? Ya no era tienes estos datos, tienes que conseguir esto, aplica estas fórmulas o mira cómo resuelves para que te dé este resultado, sino ya era mucho más colaborativo, más participativo, más de pensar, de darle al coco, también en proyecto con compañeros y decir, vale, tengo esto y quiero llegar a esto. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Y hay que aplicar todos los conocimientos que nos han enseñado aquí. Esta foto que hay aquí de este grupo, pues es un equipo que formamos en 2016 de la UPM, de aquí de la escuela, que ganamos el Synchro University Challenge, que era un concurso a nivel internacional de muchísimas universidades en gestión de proyectos. Yo en el máster de gestión de proyectos, que es algo que también me gusta mucho, y quedamos primeros adelantando a muchas ingenierías y muchas escuelas de edificación, de arquitectura, que es un poco pues, un nicho, ¿vale? Y luego el TFM. Yo el TFM también quise aplicar un poco, ya no es un poco que un profesor te dice, bueno, pues hay esto, te lo ofrezco, quieres hacer esta medición o esto como proyecto, sino que yo ya con los conocimientos fui capaz de ir a un profesor y decirle, mira, tengo esta idea, quiero hacer esto y para esto quiero medir, quiero hacer esto, tengo esto en la cabeza y voy a conseguir este objetivo. Fue hacer una reconstrucción virtual de un palacio de Felipe II y hacer la gestión de proyectos y la planificación de todo el proyecto de rehabilitación de esa rehabilitación, de esa construcción. Para eso pues me tuve que ir a hacer mediciones con estación total, con GNSS, hacer todos los cálculos, los planos. Una pasada de proyecto y es algo que no habría conseguido pues, de no ser por todos los conocimientos que me inculcaron aquí desde el principio, ¿vale? Desde 2016 estoy en el Instituto Geográfico Nacional, primero como becario y luego ya como funcionario de carrera. Y aquí lo dejo claro, estoy en geodesia, pero bueno, sin dejar de ser un topógrafo o un topógrafo de campo, que es lo que a mí me gusta, ¿vale? El cacharreo con los aparatos, las mediciones, los instrumentos. ¿A qué me he dedicado? Fundamentalmente, pues a procesamiento GNSS, a gestión de la red de estaciones permanentes, nivelaciones y mareógrafos, sobre todo. Este soy yo nivelando. Y luego la foto de la derecha, pues estoy aquí con José Antonio, con mi compañero y jefe, que estamos inaugurando pues, la estación permanente GNSS número 100. Y luego ya otros proyectos que darían para una geocharla en sí misma, pues estar en el IGN también me ha permitido pues abrirme a otros proyectos que han venido de la mano y de los cuales me siento muy orgulloso y muy privilegiado, como por ejemplo pude participar en la crisis volcánica de La Palma,
y en las campañas antárticas de 2023 y 2025 como miembro del equipo de vigilancia volcánica del Instituto Geográfico Nacional. Y este año, pues desde este año soy reservista voluntario en el Ejército de Tierra. De hecho, estoy ahora mismo activado, he tenido que pedir permiso aquí a mi coronel para poder venir. Y mi puesto pues también es de docente en la Escuela de Guerra y de preparación y de ayuda para la parte de geodesia que se ve allí, que es mucha. Bueno, ¿de qué voy a hablar yo? Pues voy a hablar de los orígenes de las altitudes en España. Si sois de primero, a lo mejor os pilla un poquito de nuevas, pero esto lo vais a oír muchísimo y es en cuanto a las altitudes, pues el origen de Alicante y Alicante y Alicante. ¿Por qué? Pues porque para decir que Madrid está a 600 metros sobre el nivel del mar, o que el Peñalara está a 2400, o que el Teide está a 3000 y pico, tenemos que poner un cero, una referencia. La topografía se basa siempre en tener una referencia, un origen, un datum, un punto a partir del cual yo saque todo lo demás y al que yo pueda ir siempre a comprobar. Para el tema de las altitudes, pues evidentemente se tuvo que fijar un origen y ahora vamos a ver cómo se fijó. Paso muy rápidamente, ¿vale? Porque el tema de las altitudes, pues las altitudes en España está íntimamente relacionado con los orígenes del Instituto Geográfico Nacional. Vamos a ponerlo en segunda mitad del siglo XIX incluso, y 1870 como la fecha principal, ¿vale? En esa época, pues España tenía, desde el punto de vista político, muy convulsa, pero desde el punto de vista científico-técnico y sobre todo desde el punto de vista de la geodesia, pues éramos primer nivel. O sea, no es que estuviésemos de los primeros, es que España y el Instituto Geográfico Nacional llevó la iniciativa en muchos aspectos geodésicos de los que nos seguimos beneficiando, ¿vale? La geodesia, pues bueno, sobre todo para los de primero, pero bueno, seguro que os lo han contado, por supuestísimo. Pues es la ciencia de la medición y la observación, centrando su foco en ¿qué? Pues en la Tierra, en su forma, en sus dimensiones, en su campo gravitatorio, pero también muy importante en las variaciones, ¿vale? No es tanto, que sí lo es, la forma y dimensiones, como también poder estudiar las variaciones a lo largo del tiempo de todos esos comportamientos geodésicos, físicos y geodinámicos a lo largo, pues el instituto tiene 150 años, pues por lo menos de 150 años, ¿vale? Una figura muy importante de la que seguro hablará mi compañero luego, pues es el general Carlos Ibáñez de Ibero, que venía del ejército, era geodesta y fue el primer director del Instituto Geográfico Nacional y fue una figura de primer nivel a nivel internacional en el mundo de la geodesia, ¿vale? Hizo unos proyectos súper interesantes y que nos colocaron pues a la vanguardia de los avances técnicos. El Instituto Geográfico Nacional pues nace o se funda en 1870 y el objetivo primero y fundamental era la elaboración del mapa topográfico nacional, ¿vale? Ese era el cuello de botella que se quería resolver y para eso, pues digamos, se creó esta institución o tenía ese fin. Sí que es verdad que se venían haciendo trabajos previos desde mediados del siglo XIX, pero fue ya con la fundación del Instituto Geográfico Nacional cuando ya despega todo esto. Entonces, como hemos dicho, se crea el Instituto Geográfico Nacional y el primer objetivo y fundamental es: quiero tener una serie de mapa topográfico nacional a escala 1/50.000 de toda España. Vale, pues para eso hacen falta otras subtareas, otros subproyectos que hay que ir atomizando y hay que ir resolviendo. ¿Cuáles son? Pues un sistema de coordenadas, por supuesto. O sea, la tela de araña que nos va a referenciar cualquier punto que se represente en esas hojas del mapa topográfico nacional. Para un sistema de coordenadas, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos un datum, un origen. O sea, es lo primero que necesitamos. ¿Dónde se fijó el origen de ese datum primero, que es el datum Madrid o Madrid 1870? ¿Vale?
Pues en el Real Observatorio del Retiro, que está aquí al lado y que pertenece al Instituto Geográfico Nacional. No necesitamos solo un datum, esto son matemáticas, necesitamos una orientación. ¿La orientación hacia dónde iba? Pues con una visual a Cabezas de Hierro, que es unas montañas que están aquí en la Sierra de Guadarrama, al norte. Allí hay unos vértices, entonces hice unas visuales desde el Observatorio del Retiro, que en aquel momento pues suponemos que no había tantos rascacielos ni tantos edificios altos, y fue posible hacer esa observación, y ahí se fijó la orientación, ¿vale? Un meridiano origen ahora es Greenwich, pero hasta hace no tanto la cartografía española se ha guiado por el meridiano de Madrid, que está lógicamente pues en el Observatorio del Retiro, ¿vale? Una proyección también se necesitaba, proyección poliédrica, que pongo ahí además policónica, policéntrica, esto es un mundo también. Y una materialización, unos puntos en el terreno con coordenadas en ese sistema a los que podamos referirnos, pues la red de vértices. Pero es que había otra cosa, teníamos un sistema XY, 2D, por supuesto, en aquella época, pero necesitábamos las altitudes. ¿Cómo conseguíamos un sistema de altitudes? Pues igual, necesitamos un origen. ¿Este origen dónde está? Pues no puede estar en Madrid. Tenemos que irnos a un sitio que esté en las altitudes más bajas en el territorio nacional, pues a nivel del mar. ¿Qué lo va a materializar? Pues una red de nivelación, una red de clavos que tengan altitudes conocidas y referidas a ese origen, ¿vale? ¿Y por qué se eligió Alicante? Esta es una pregunta que me hacen mucho y digamos que no tiene fácil respuesta o no la hemos encontrado escrito en la documentación como tal. Y si bien hemos buscado varias justificaciones, ninguna de ellas por sí sola, justifica la elección de Alicante, pero todas ellas vemos que hacen un buen conjunto para tomar una decisión y decir, vale, pues elegimos Alicante. ¿Por qué? Pues porque hablamos en 1870, ¿vale? En 1870 Alicante tenía recién estrenado un puerto, una infraestructura portuaria recién construida, moderna, ¿vale? Tenía una línea de ferrocarril también recién inaugurada que lo conectaba con Madrid, con el punto donde estaba el origen del Datum Madrid, del sistema de coordenadas XY. Luego, en el Mediterráneo, era la zona con menores amplitudes de marea, es decir, que la bajamar y la pleamar pues son mínimas en el Mediterráneo, no como pasa pues, en el Cantábrico o en el Atlántico, que tenemos metros de amplitud. Esto facilitaba, sobre todo en aquella época, facilitaba mucho las mediciones del nivel del mar. Luego Alicante, pensaos que a partir de Alicante había que redistribuir por toda la península una red de nivelación. Entonces Alicante, dentro de lo que cabe y de la zona costera que es, pues nos permitía, era un punto medio a la hora de distribuir desde allí pues toda la red de nivelación. Y luego un punto de climatología estable. Es igual que las amplitudes de marea. Ahora puede parecer algo mucho más nimio, mucho más de menor importancia, pero en aquella época donde no había mediciones digitales, todo era mecánico, pues que la climatología fuese estable para que alguien pudiese estar allí y pudiese hacer las mayores mediciones posibles durante el mayor tiempo posible, pues fue también un aspecto fundamental en la toma de decisiones. Este era el puerto de Alicante en 1870, entonces si se puede ver, no sé si esto tiene, bueno, se puede ver aquí en el extremo izquierdo, ahí hay una raya casi horizontal donde se indica dónde estaba el primer instrumento de medición del nivel del mar en Alicante, que no era un mareógrafo, era una regla de mareas. Imaginaos una regla de nivelación, una mira de nivelación puesta en vertical en el cantil del puerto, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasaba? Pues que un operario del Instituto Geográfico Nacional, 4 veces al día, a las 9, a las 12, a las 3 y a las 6 de la tarde, se acercaba al puerto a esa regla de mareas y anotaba en una libreta a qué altura estaba el nivel del mar con respecto a la regla en ese momento. Este señor o señora, tampoco sabemos si fue uno o fueron varios, lo hizo durante, ojo, 4 años, de 1870 a 1874, ininterrumpidamente.
ni fines de semana incluidos, fiestas, todo. No falló. ¿Y luego qué se hizo? A partir de los registros en esa regla de mareas durante ese periodo de tiempo, se hizo un promedio, una media enorme que nos dio un promedio del nivel del mar durante esos 4 años con respecto a esa regla, y luego que hacía falta una señal estable, un clavo de nivelación estable y alejado del puerto al que yo pueda asegurarme que va a durar y a la que pueda referir esas altitudes. Que es el NP1, que si no os suena os sonará porque es el clavo fundamental y actualmente el origen de altitudes de la España peninsular, que está en el Ayuntamiento de Alicante. Entonces, ¿qué se hizo? Pues nivelar desde la regla de mareas del puerto hasta el NP1 del Ayuntamiento de Alicante, saliendo una altitud para el NP1 de 3,4095 metros. Ese es nuestro origen de altitudes, ¿vale? Nuestro datum. Y a partir de ahí se distribuyó la red de nivelación. Pero la altitud de este punto no se ha cambiado en 150 años. Como curiosidades, que es muy gracioso porque nosotros tenemos este libro, lo tenemos en nuestros archivos y es un libro manuscrito donde están todos los promedios. Y cuando digo que la persona que iba allí a medir no falló, es que no falló ni un día, solo falló un día. Y es que el 27 de septiembre de 1873, en aquella época, pues se produce la rebelión cantonal en España, que fue un conflicto que afectó sobre todo a la zona de Levante y que tuvo su principal foco en Cartagena, ¿vale? El cantón de Cartagena se declara independiente, ahí está en el puerto de Cartagena parte de la Armada Española, la sublevan y entonces se dedican, por así decirlo, a hostigar o chantajear a las poblaciones vecinas. Entonces, la Armada del cantón de Cartagena se colocan frente al puerto de Alicante y lo bombardean. Entonces, hay aquí una entrada para ese día en el que esta persona dice, en este último día del bombardeo, lo cual esta persona bajó durante los días anteriores cuando se estaba bombardeando el puerto de Alicante y midió la regla de mareas, este día dijo, ya no se permitió la entrada de persona alguna al puerto. O sea, fue el único día que este hombre ya no le dejaron jugarse el tipo para ir a ver el registro del nivel del mar. Luego hemos dicho ya, tenemos un cero de altitudes, ¿vale? Un origen, un datum, tenemos medido durante esos 4 años en el puerto de Alicante el nivel del mar y con eso ya hemos sacado una altitud para el NP1. ¿Qué se hace después? Una red de nivelación. Y esto fue un trabajo colosal que si alguno de vosotros habéis nivelado, si sois de primero, a lo mejor en primero no, pero venís de módulo, y si no ya no os preocupéis que vais a nivelar seguramente bastante, pues la nivelación no ha cambiado en 150 años. Han mejorado los instrumentos, pero la metodología es el mismo. Son 2 miras, en el punto medio un nivel, y se van trasladando las miras y los desniveles, haciendo nivelación entre clavos, se hacen recorridos de ida, de vuelta para comprobar, y se van trasladando las altitudes, haciendo polígonos, anillos, redes de nivelación, hasta llegar a esto, que es cubrir toda la España peninsular de líneas de nivelación. Las líneas, pues las líneas iban entre 2 clavos NP, entre 2 puntos conocidos y además acababan formando polígonos cerrados. Y luego había ramales. Ramales son líneas que acaban en clavos a los que solo se llega por ese camino, ¿vale? No conectan con otras líneas de nivelación. Esta primera red se acaba en el año 1925 y la complejidad es que hasta principios del siglo XX no había coches. ¿Por dónde se solía nivelar? Por ferrocarril, porque era la infraestructura. El día que niveléis, pues si niveláis por una acera, mejor. Si no hay acera, pues tendréis que ir por el margen de la carretera. Y seguro que si os toca nivelar por un camino de tierra, pues ya os gusta menos. Y es más complicado y las precisiones hay que tener mucho más cuidado para alcanzarlas. Entonces, imaginaos en aquella época, ¿vale? 46 líneas de ferrocarril, que son las que están pintadas en negro, iban por ferrocarril, perdón, y 45 por carretera, ¿vale?
También se enlazaron, pues lo que digo, ramales a lugares de interés, lugares públicos, pues catedrales, ayuntamientos, palacios, iglesias, plazas, multitud de sitios así importantes. Se trataba de llegar con una red de nivelación. Y las precisiones, para que os hagáis una idea, nosotros del Instituto Geográfico Nacional, con la red de nivelación de alta precisión, RedNav, que es la red actual, que es alta precisión, tenemos unos condicionantes técnicos para alcanzarla, pero estamos en 1,5 raíz de K, que es 1,5 milímetros de error por kilómetro nivelado. Hace 100 años eran 3 milímetros por raíz de K, ¿vale? Con instrumentos ópticos, casi sin carreteras asfaltadas, y esta gente lo hizo. ¿Qué no dio tiempo a hacer? Pues a hacer una compensación, porque obviamente no había ordenadores y hacer esto a mano, estas compensaciones, pues era complejísimo. Yo que soy muy friki también de las altitudes, os pongo estas placas que seguro que muchísimos de vosotros las habéis visto. Estas son las placas de altitud y ahora que se da tanto bombo a la divulgación científico-técnica, pues el IGN en 1870 ya hacía divulgación con estas placas. Porque estas placas no eran más que en lugares de interés donde digo que pasaba una red de nivelación y había un clavo de nivelación, se ponían estas placas para indicar la altitud de ese clavo y de ese lugar. Simplemente porque la gente de allí lo conociese y lo valorase. Y son placas muy queridas, o sea, la gente del lugar las cuida mucho y si habéis pasado por algún sitio seguro que las habéis visto y si no, ya que las veis ahora aquí, pues os fijaréis más a menudo. Vale, volviendo a Alicante. Alguno dirá, ya, pero los profesores, o yo he leído que en Alicante hay un mareógrafo y tú no estás hablando de una regla de mareas. Pues claro, o sea, el primer origen de altitudes o el origen de altitudes fue con una regla de mareas, pero desde 1874 el Instituto Geográfico Nacional tiene mareógrafos. Mareógrafos entendiéndose como el instrumento que mide el nivel del mar y luego el emplazamiento donde se coloca. Y lógicamente con lo que cambian los puertos y se transforman y avanzan y crecen y mejoran, pues no ha habido un único mareógrafo. Ahí os pongo la secuencia cronológica, pues primero la regla de mareas hasta el 74, luego hasta 1911 estaba en la caseta de obras públicas, luego en el pabellón de prácticos. Estos son mareógrafos que ya no han llegado a nuestros días. Los que se han llegado, pues los siguientes, Alicante 1 que llamamos, Alicante 2, que son los que veis en las fotografías. ¿Qué se hacía? Porque claro, al final son registros del nivel del mar, de bajamares y pleamares continuos. ¿Y qué se hace? Pues que si voy a cambiar el emplazamiento o voy a cambiar la instrumentación, ¿qué tengo que hacer? Obligatoriamente nivelar antes y después. Lo ideal es nivelar periódicamente, pero por lo menos tienes que nivelar antes y después para asegurarte en una continuidad de los datos. Nuestros mareógrafos, porque seguro que aquí no habéis estado vosotros. Entonces, nuestros mareógrafos, ¿qué son? Pues un mareógrafo como edificio no es más que el emplazamiento. ¿Y qué necesitamos? ¿Qué necesita un emplazamiento para poder registrar el nivel del mar? Pues los que tenemos nosotros, que son los históricos o tradicionales, pues no es más que en un edificio, en un extremo de la dársena del puerto, que tenga un pozo y ese pozo esté conectado con una tubería hasta el mar. Son vasos comunicantes. Si yo conecto dos superficies de agua, en el momento que baje o suba el nivel del mar de una, la otra, que es el pozo, que solo tiene la salida al mar por la tubería, bajará y subirá de igual modo, ¿vale? Conforme la red de nivelación del IGN se fue ampliando y se fue desarrollando, pues el Instituto Geográfico Nacional lo que hacía era crear y poner más mareógrafos. Y los tengo aquí puestos, pues el de Santander, por ejemplo, que el año pasado le hemos recuperado para el Instituto Geográfico Nacional y tenemos ya un sistema de medición, el de Cádiz o incluso en Santa Cruz de Tenerife ya en las islas, en Cartagena, en Almería, muchos de estos
continuamos con ellos, ¿vale? Y luego entendiendo mareógrafo como instrumentación de medida del nivel del mar, pues la instrumentación histórica era muy rudimentaria, pero muy técnica y muy interesante, ¿eh? Pues era un sistema de tiempo, que básicamente era un reloj, un mecanismo de relojería, que había que darle cuerda y que conforme iba pasando el tiempo tenía unos rollos de papel enormes, de papel milimetrado, que iba girando de un lado a otro. Y entonces en el medio de ese papel milimetrado que había una plumilla, un lápiz, un bolígrafo, algo que dibujaba. Y ese algo que dibujaba estaba unido con una boya que estaba en el pozo. De forma que cuando la boya subía porque había marea alta, la plumilla subía y pintaba el ascenso del nivel del mar en el papel milimetrado que iba girando. Como digo, eran mecanismos o instrumentación mecánica. Esto no tenía nada digital. Simplemente era un registro gráfico del nivel del mar a lo largo del tiempo. Había que hacerle un mantenimiento, porque los mecanismos sufren cerca del nivel del agua pues por la humedad, por el salitre. Había que tener un técnico allí que pusiese en hora al reloj, que le diese cuerda de vez en cuando y sobre todo que fuese cambiando los rollos de papel. Esta es la instrumentación histórica que hemos tenido nuestros mareógrafos, mucha la tenemos todavía, ¿vale? Si habéis ido al Observatorio del Retiro, pues tenemos instrumentos, en el Museo del Instituto Geográfico Nacional en Toledo también tenemos instrumentos, y por destacar, pues destacaría el mareógrafo Thomson, que es ese que veis abajo a la izquierda, que es el más valorado, el más antiguo y el que más nos gusta a nosotros, porque es el más visual, para explicarlo. Esto es lo que se conseguía. Este es el registro en papel del que os menciono. Muchas veces, ¿qué pasaba? Que por ahorrar papel, pues se grababan en una misma hoja de registro, pues yo he llegado a ver incluso 3 semanas de datos. ¿Qué pasa? Que si ya es complicado interpretar un registro de mareográfico en papel, pues imaginaos aquí que hay 20 días de datos. Esto es complicado y esto es una labor que nos es complicada incluso ahora, porque ahora el trabajo nuestro con estos datos es escanearlo y digitalizarlo. Pero claro, digitalizar esto es muy fácil perderse, esto hay que hacerlo a mano y es muy fácil perderse. Esto es otro registro. Este registro, por ejemplo, solo es un único registro en una única hoja, ¿vale? Esto es más sencillito, pero eso es complicado. Y en la actualidad, ¿qué tenemos? Pues en la actualidad ya lo que tenemos es instrumentación digital, lógicamente, con un almacenamiento en digital mediante sistemas radar. Los mareógrafos ya en la práctica totalidad de los que tenemos son sistemas radar. Un sistema radar como el que veis en la foto, pues es un mecanismo radar que está en el brocal del dique o del pozo y apuntando hacia el agua, hacia la lámina de agua. Emite periódicamente pulsos radar, esos pulsos rebotan en la lámina de agua y vuelven a ser registrados por el sistema. Entonces, vamos a saber en todo momento la distancia entre el agua y el cero del radar. Y luego eso, ¿qué hacemos? Pues referirlo no al cero del radar, a nosotros nos interesa referirlo a un clavo de nivelación que, como ya somos muy listos, pues hemos dejado justo en el pozo o en el extremo del sistema radar para referir todas las mediciones. Añadimos instrumentación, pues el GPS, ¿vale? Los sistemas GNSS también los tenemos equipados en los mareógrafos. Y además nos cumplen una función, una función que ya vienen un tiempo haciendo y es evitar con la nivelación que también podemos detectar posibles subsidencias, hundimientos del mareógrafo, ¿vale? Si tenemos un sistema GNSS, pues en la azotea, en la cubierta del mareógrafo, y ese mareógrafo detectamos un hundimiento porque hay un asentamiento del puerto, pues podemos detectarlo con el GPS y corregirlo del registro del nivel del mar. Pero es que además ahora
somos capaces de medir el nivel del mar con la propia antena GPS. ¿Cómo? Pues es una técnica que ya lleva unos años funcionando, que es la reflectometría GNSS, y que nos permite, pues seguro que os lo van a contar aquí en la escuela, una de las fuentes de errores principales del GPS pues es el multipath, el multicamino, ¿vale? Que son las señales que le llegan de los satélites a la antena, pero no de forma directa, sino rebotadas. Bueno, pues con reflectometría GNSS lo que hacen es como darle un nuevo enfoque al GPS. Y es como, ¿y si yo en vez de seleccionar y procesar las señales que me llegan directas de los satélites, lo filtro para que me quede solo con las señales que vienen reflejadas a la antena desde la lámina de agua del mar? Y si yo cojo esas señales y las veo a lo largo del tiempo, voy a saber identificar si el mar está aquí, o está aquí, o está aquí. En cuanto a la red de nivelación en la actualidad, pues como he dicho antes, ahora mismo es la que llamamos RedNav, que es la red de nivelación de alta precisión, que empezó en 2008, o bueno, el primer cálculo fue en 2008, y que se compone de unas 423 líneas y casi 400 ramales. Pero cada línea y cada ramal, pues ¿de qué se compone? De clavos aproximadamente y cada kilómetro. 1,2 kilómetros el terreno es muy llano, 800 metros si hay algo más de desnivel, pero esto lo que supone son más de 30.000 señales de nivelación. Es una burrada. El mantener todas esas señales y pues, el darles altitud, el tenerlas niveladas periódicamente, en fin. ¿Qué estamos haciendo también o qué nos interesa desde el punto de vista de mareógrafos? Pues es que todos nuestros mareógrafos estén enlazados a la red de nivelación, pero también queremos, a ser posible, pues que los mareógrafos tengan un sistema GNSS y que tengan un punto rega, un punto de gravedad absoluta. Pues al final lo que queremos son puntos multitécnica, ¿vale? Si yo soy capaz de unir en un mismo emplazamiento la mayor cantidad de técnicas geodésicas posibles, pues, y soy capaz de continuarlo a lo largo del tiempo, pues tendré mejores series de datos y podré hacer mejores estudios. Y luego, como somos una administración pública, pues es lo que hay. Al final nos tenemos que regir por una serie de reglamentos y de competencias que tenemos. Y esto pues es una ventaja, pero también es una responsabilidad. En cuanto al sistema de referencia de altitudes, pues nos regimos por el Real Decreto 1071 de 2007. Sin entrar en muchos detalles, lo que ahí dice es que el origen de altitudes para la España peninsular es el de Alicante, que cada isla, lógicamente, como son terrenos o tierras emergidas y separadas de Alicante y de la España peninsular, pues cada una tiene su origen de altitudes. Y nosotros somos la institución competente y encargada de hacer el cálculo del origen de altitudes oficiales para cada uno de esos territorios en España, ¿vale? Y además dice que el sistema tiene que estar materializado por la red de nivelación de alta precisión, que también tenemos que hacer nosotros. Actualmente, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos 10 mareógrafos, 11 si contamos Santander, que está todavía en un periodo de pruebas, pero que le hemos recuperado. Y al final nosotros colaboramos pues, con otras instituciones que también son mucho más potentes que nosotros en cuanto a nivel del mar, pues como son Puertos del Estado o el Instituto Hidrográfico de la Marina. El Instituto Hidrográfico de la Marina, que además es el organismo encargado pues, de hacer la cartografía náutica y las tablas de mareas, ¿vale? Son organismos que tienen mucha más experiencia que nosotros y que aplican los estudios de nivel del mar a muchísimos más ambientes que el puramente geodésico, que es el nuestro. Pero es que, por ejemplo, pues también el Instituto Geográfico Nacional tiene un sistema de alerta de tsunamis
en el que los mareógrafos juegan un papel muy importante en la detección de posibles tsunamis cuando llegan a puerto, e incluso en crisis volcánicas también los mareógrafos se han detectado como fundamentales para estudiar posibles deformaciones del terreno cuando hay o se aproxima una erupción, una posible erupción. Y yo ya acabaría, simplemente antes de acabar os quiero enseñar esta imagen es nuestra del Instituto Geográfico Nacional, yo no sé si era el que estaba haciendo la foto o soy alguno de estos, pues esto es la nivelación, ¿vale? Esto es un equipo de nivelación del Instituto Geográfico Nacional, un equipo de alta precisión, y aquí estamos nivelando pues con un mar de nubes, que lo que se ve al fondo no es el mar, son nubes, en Tenerife a 2.400 metros de altitud. Entonces la nivelación pues tiene sus cosas buenas, tiene mucho campo, y para quien le guste esto es un lujo, y luego encima poderlo disfrutar, ya si te hace buen tiempo, buena temperatura y buenas vistas, pues es un lujo. Entonces nada, pues muchísimas gracias, y si alguno tiene alguna duda, pues encantado de resolvérsela. Vamos con la segunda charla, así sin anestesia ni nada. Se está mucho mejor ahí en la terraza, eso está claro, lo tengo clarísimo. Pero bueno, vosotros imaginabais para una charla así histórica a un señor mayor contando todo esto, y efectivamente tenéis razón, aquí tenéis a un señor mayor contando todo esto. O sea, habéis imaginado bien que había un viejo contando cosas históricas, ¿no? Pero la historia también puede ser bonita, ¿por qué no? Seguro que a algunos en bachillerato les gustaba la asignatura de historia, ¿no? Esto es historia de la geodesia, es como empezó todo en España con la geodesia, y os voy a contar algunos datos que os van a sorprender muchísimo. Yo con esto he pasado por 3 fases, si os digo la verdad. La primera fase de credulidad, cuando el profesor de geodesia me contaba esto y me contaba las precisiones que alcanzaron, y dije, pues si lo cuenta el profesor de geodesia, será verdad, digo yo. Luego pasé por la fase de incredulidad, cuando me hice geodesta, dije, lo que me contaba el profesor de geodesia de lo que hicieron aquí, eso es imposible, anda ya. Yo que conozco cómo son los errores y los errores que se cometen en las mediciones, yo no me creo lo que me contó ese tío. Entonces pasé por la fase de incredulidad. Y luego he vuelto otra vez a la fase de credulidad cuando me he puesto a estudiar el tema, porque el año pasado se conmemoraron los 200 años del nacimiento del general Ibáñez de Íbero, y entonces me lo tuve que estudiar otra vez, recuperar documentos antiguos y estudiar cómo iba esto. Entonces llegué otra vez a la fase de credulidad, ¿vale? Entonces espero que con esta conferencia no paséis por las 3 fases y os llevéis la fase de incredulidad, porque un tío como yo, ¿cómo os va a hacer creer todo esto, no? Vale, pues esto es la medición de la base geodésica de Madridejos, que os voy a contar, pero antes vamos a tener 30 segundos de publicidad, como en todas las películas. Hay que hacer algo de publicidad del IGN. En el IGN hacemos cosas modernas, no hacemos todo de historia. Hemos venido a contar historias, pero bueno, hacemos todo este tipo de cosas. En la parte de geodesia, lo más así novedoso que tenemos es geodesia astronómica, de radioastronomía, observaciones VLBI y tal, no me voy a enrollar con esto, pero hacemos cosas muy curiosas. Entonces otro día volveremos a contar las cosas del presente y del futuro y no del pasado, ¿vale? Pero sobre todo la última frase que pongo aquí es muy importante. Venid a trabajar con nosotros. Trabajamos en cosas punteras, en cosas muy bonitas, pagamos fatal, eso sí, pero no voy a decir otra cosa. Pero hay muchas oposiciones ahora mismo que están quedando desiertas. El año pasado se convocaron 54 plazas de topógrafos y quedaron 20 y tantas plazas desiertas. Y los que aprobaron tenían poco menos que mi edad o la edad del general Ibáñez de Íbero, ¿vale? No voy a decir eso, pobrecillos, se van a sentir ofendidos, pero quiero decir, a muy pocos jóvenes les interesa entrar en el Instituto Geográfico Nacional y estamos en una época muy buena,
porque salen muchas oposiciones y son muy fáciles, ¿vale? Ponéis el nombre sin ninguna falta de ortografía en el examen y bueno, ya miraremos para otro lado, ¿vale? Así que venir a trabajar con nosotros. Bueno, yo me voy a centrar en la parte histórica del nacimiento de la geodesia en España y de la red geodésica tal como se ha hecho, tal como ha llegado hasta nuestros días. El contexto histórico en la segunda mitad del siglo XIX, como Víctor ha apuntado, era una época truculenta. Si pensáis que ahora mismo estamos en una época como muy movida y tal, teníais que haber vivido como yo hace 150 años. En esta época, guerras carlistas, inestabilidad política crónica, los gobiernos duraban varios meses, no duraban varios años. Entonces, hacer cualquier proyecto a largo plazo era una entelequia, era muy difícil, era muy complicado. O sea, en las guerras carlistas conoceréis a Narváez, conoceréis a O'Donnell, conoceréis a Espartero. Es toda esa época en la que decían pronunciamientos leches, eran golpes de Estado en toda regla, ¿no? Entonces, en ese contexto surgió la necesidad también de estos avances científicos y culturales que había y un desarrollo de la ingeniería. En España estaba todo por hacer, carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, etcétera. Entonces, había necesidad de cartografía y de conocimiento del territorio para la planificación de esas infraestructuras. Entonces, lo que se pretendía, como mi compañero ha apuntado, es hacer un mapa unos 50.000 continuo de toda España, ¿vale? En este contexto es cuando nace la Comisión del Mapa. En 1853 hay un Real Decreto y dicen, vale, pues tenemos que hacer una cartografía continua, unos 50.000 de toda España, para hacer el desarrollo de todas estas infraestructuras. Se asigna primero al Ministerio de Fomento, que, bueno, es donde estamos ahora, pero, bueno, eran funcionarios, tampoco iban a matarse a trabajar, ¿vale? Entonces, se hace en esa primera fase, 1853, sí que se hace un primer diseño de una red geodésica, que es la que veis ahí, 4 cadenas de meridianos, 3 cadenas de paralelos y luego triángulos, todo formado por triángulos, triangulaciones, y luego las cadenas de costa. Pero como digo, en 1853 hubo 3 cambios de gobierno. El Ministerio de Fomento era un ente político y entonces no había un dios que llevara un proyecto a largo plazo. Entonces, ¿qué hacen? Pues lo de siempre, para solventar las situaciones se le encarga a los militares, ¿vale? Que están allí al fondo. Y entonces este proyecto que queda parado en el Ministerio de Fomento se encarga al Ministerio de la Guerra, ¿vale? Y aquí es donde entra en juego nuestro protagonista, un protagonista que es Carlos Ibáñez e Ibáñez de Íbero. Este señor, si los españoles fuéramos un poco agradecidos, tendría en España muchas plazas, muchas calles dedicadas y todo el mundo sabría quién es el general Ibáñez de Íbero, porque fue una figura de renombre internacional, una figura a la cual le debemos incluso el metro, no el metro en el que habéis venido desde vuestra casa, el metro como unidad patrón internacional, en el sistema internacional. Luego veremos por qué. Este hombre, en 1853, era un capitán, o sea, no era una persona relevante dentro del ejército. Había nacido en 1825, tenía 28 años, y entonces, en esa época, se le encarga, con la Comisión del Mapa de España, es comisionado para hacer las primeras labores dentro de la red geodésica. ¿Y qué le toca a él? Pues le toca buscar un aparato para medir bases geodésicas, para que nos diera la distancia, que ahora veremos por qué tenía que ser así, para medir una distancia de una forma muy precisa, ¿vale? En 1858 es cuando se lleva a cabo la medición de la base de Madridejos, que os voy a contar hoy. Posteriormente, con el éxito que logró Ibáñez de Íbero y sus conocimientos científicos, era un gran científico, como digo. No solo eso, es que sabía hablar perfectamente inglés, francés, alemán, chapurreaba italiano y catalán, ¿vale? O sea, los de antes eran antiguos, pero no eran tontos, ni mucho menos. Y Ibáñez de Íbero, desde luego, era una figura de renombre, fue un científico de renombre, como digo. No, tan es así
que fue el fundador de la Asociación Geodésica Internacional, ¿vale? O sea, la máxima autoridad geodésica en el mundo la creó él y fue el presidente durante muchísimos años. Y también no solo eso, compaginaba eso con el presidente del Comité Internacional de Pesas y Medidas, que era algo como muy francés, pero que ocupó ese puesto hasta su muerte, prácticamente durante 18 años. Es decir, fue una figura mundialmente reconocida en aquella época. Y también llevó a cabo otra cosa, que fue el enlace geodésico hispano-argelino, también, otra de sus grandes hazañas, pero como digo, sobre todo fue un científico. Bueno, ¿y por qué había que medir una distancia? En aquella época las redes geodésicas estaban formadas por triángulos, había triangulaciones, había puntos que estaban formando triángulos y se observaban los ángulos de ese triángulo. Medir ángulos, incluso en aquella época, era bastante sencillo. Había teodolitos de la misma precisión casi que los que hay hoy día. Había teodolitos de 1 segundo sexagesimal de precisión. Por lo tanto, medir ángulos estaba chupado, ¿vale? Pero yo puedo medir muchos ángulos, como veis ahí en esa figura, pero siempre voy a necesitar una distancia. Imaginaos una red de 200 triángulos encadenados. Yo tengo esos ángulos perfectamente medidos, pero si no tengo una distancia, no puedo dar dimensiones a todos los triángulos. En cuanto tengo una sola distancia, ya puedo ir diseminando esa distancia por todos los triángulos y ya lo tengo todo, ¿vale? El problema geométrico lo entendéis, ¿no? Sí, venga. Vale, pues entonces solo necesito una distancia. Los ángulos está chupado, ¿no? Esa distancia tenía que ser de unos 50 kilómetros, porque los triángulos que se habían diseñado en la red geodésica que os puse antes eran de lados de unos 50 kilómetros aproximadamente. Pero no era necesario medir una distancia tan larga. Había un procedimiento, que es el que tenéis aquí en este dibujito, que era ampliar una base. Se medía una base un poco más pequeñita, de unos 10 kilómetros, y mediante medidas angulares íbamos enlazando triángulos y propagábamos esa distancia de 10 kilómetros a este lado de 50 kilómetros, y ya estaba el problema resuelto. Ahora bien, el problema era medir una distancia de 10 kilómetros aproximadamente. Ese era el problema. No había distanciómetros, no había GNSS, no había nada de lo que conocemos hoy día. Entonces, ¿cuál era la forma más sencilla de medir una distancia? Con una regla. Igual que hacemos hoy día, con una regla. Estaban poniendo una a continuación de otra y medimos la distancia. Me podéis decir, ay, pero eso, claro, eso no puede ser nada preciso. Vamos poniendo una regla, ¿y de qué distancia, de qué longitud era la regla? Pues la que utilizaron de 4 metros. Vaya birria, ¿no? O sea, una cosa, es imposible que pudieran conseguir ninguna precisión con aquello, ¿verdad? Bueno, pues ahora veremos que sí que lo consiguieron. Bueno, volvamos al general Ibáñez de Íbero. En 1853 le mandaron, se seleccionaron 8 oficiales del Ministerio de la Guerra para hacer la red geodésica, entre ellos a nuestro protagonista, que en aquel momento era desconocido casi, era general Ibáñez de Íbero, y otro compañero que era Frutos Saavedra. Entonces se les manda al sitio más puntero de Europa, donde hacían aparatos de topografía y de geodesia, que era París, y uno de los talleres era el taller de Brunner, que era muy famoso, hacía teodolitos y hacía muchas cosas, y entonces se van a París en 1853 para diseñar esa regla con la que se va a medir esa primera base de la triangulación geodésica española. Iban para 3 meses y se tiraron 3 años, ¿vale? Brunner era un tío súper exquisito, detallista, que nada le valía, y luego también tanto Ibáñez de Íbero como Frutos Saavedra introdujeron muchos cambios, entonces había sucesivas evoluciones de esa regla, y era algo que empezaron a perfeccionar. Había reglas en aquella época, pero ellos diseñaron una muy especial y con la que se consiguió una precisión nunca alcanzada hasta entonces, ¿vale? Entonces hubo problemas con la comisión del mapa, casi mandan a hacer puñetas a Brunner, pero al final se conformaron y al cabo de 3 años la regla es entregada a la comisión.
Entonces, en 1857 se entrega la regla a la comisión y ya habían avanzado bastante los trabajos de triangulación, las medidas de ángulos. Bueno, ¿y cómo es esa regla? Pues esa regla la podéis ver en el Museo del Real Observatorio Astronómico del Retiro. Si vais allí al Retiro, veréis que hay un observatorio astronómico que pertenece al Instituto Geográfico Nacional, tiene un museo con un montón de aparatos y una reproducción de un telescopio de Herschel, gigantesco, en un pabellón, pero podéis ver la foto esta que veis aquí, que es la regla de la comisión, esa regla de 4 metros que fue entregada en 1857. Esa regla tiene, no me voy a extender muchísimo, pero tiene en la parte superior tiene una doble escala o unas dobles reglas, una de platino y otra de latón. El platino es un material metálico que expande muy poco con la dilatación, con la temperatura, y el latón expande mucho, ¿vale? Y ahí estaba un poco el secreto de cómo consiguieron esa precisión. Mediante lecturas en esa regla de doble escala de platino y de latón, podían saber cuál había sido la dilatación del material y saber la longitud exacta en ese momento. Pero ese era uno de los secretos, hay más cosas. Esas reglas, esas dos reglas de platino y latón, podían rodar sobre unos rodillos que había en la parte superior, de tal forma que, como digo, podían dilatar libremente. Y en los extremos, y esto es lo más importante, lo podéis ver aquí, hay unos microscopios que podían apreciar en las escalas de esas reglillas hasta la micra, hasta la milésima de milímetro. Eran unos microscopios con unos tornillos micrométricos, es decir, que podían mover el tornillo y realmente lo que podían medir era el desplazamiento de ese microscopio. Y ese desplazamiento lo podían medir con una precisión de una micra, una milésima de milímetro. Increíble, ¿no? Mirando. Bueno, mientras tanto se selecciona una zona, que es la zona de Madridejos, que cumplía pues una serie de condiciones, sobre todo una zona que fuera llana, que fuera en dirección este-oeste, que tuviera aproximadamente 14 kilómetros, luego veremos que se pasaron en esa distancia, e hicieron varias exploraciones. Decidieron que Madridejos, pueblo de Toledo, era el sitio ideal para hacer esta observación y medir esa base central. Y mientras tanto, como digo, las triangulaciones van avanzando. Tener en cuenta, esto es en 1854, 55, 56, 57. La base de Madridejos se midió en 1858, un año después. Ya había observada mucha triangulación, muchos ángulos de esos triángulos, las zonas sombreadas que veis en cada campaña ya se habían ido observando. Luego estaban a la espera de saber esa distancia central para poder calcular todos estos triángulos. Se va a Madridejos y se monumenta la base. ¿Cómo se monumentó? Pues se cogieron dos extremos, dos vértices, lo que hoy llamamos dos vértices geodésicos, que son Bolos y Carbonera. Se hicieron unas grandes hoyos que se rellenaron con arcillas y piedra granítica, y en la piedra central de esa base se insertaron unos cilindros de platino con unas circunferencias concéntricas grabadas, ¿vale? Y esos serían los puntos exactos de los dos sitios, Bolos y Carbonera, de la base geodésica. Eso se cubrieron con unas grandes losas de piedra, veremos ahora fotos como está actualmente, y se hicieron unos agujeros para que se pudieran ver esos cilindros, ¿vale? Y entonces así es como se monumentaron. También en el otoño de 1857 se hicieron explanaciones, se trazaron unas líneas de unos 8 metros de ancho que fueron explanando, apisonando, desbrozando, preparando para toda esa medición que os voy a contar ahora. Y al año siguiente, ya sin demora, empezaron a observar. Esto es un alzado, por ejemplo, de cómo era la base. Fijaos las dimensiones. La losa esta superior que podéis ver que pone E, pues debe pesar bastantes cientos de kilos. Ahí en la parte de la derecha tenéis una grúa
donde podéis ver cómo pusieron esas losas finales y todo el agujero que hicieron, rellenaron con arcilla, losas graníticas, etc. O sea, es una monumentación impresionante para aquella época. Mientras tanto, también se construyó una red de vértices geodésicos a lo largo de esa línea. Concretamente, a lo largo de la línea establecieron 4 vértices geodésicos, de tal forma que la línea quedaba dividida como en 5 trozos, ¿vale? Entre Bolos y Carbonera, en esa alineación, construyeron 4 vértices y la base quedaba dividida como en 5 tramos. Y luego otros 2 vértices al norte y otros 2 vértices al sur para luego observar la triangulación y hacer la ampliación de base esa que os he contado al principio. Esto es como, esta es la base en cartografía de la época, un poco posterior, de 1883, de las hojas del 50.000, que veis ahí, y empezaron a diseñar cómo medir esa base geodésica. Bueno, eso lo hicieron, lo voy a contar directamente aquí, sobre esta fotografía, para que lo entendáis un poco. Hicieron unos grandes sillares de piedra, que son los que podéis ver en las bases de esos trípodes, para ir apoyando los trípodes e ir desplazando la regla sobre unos trípodes. Entonces, aquí podéis ver cómo hay unos trípodes independientes que contienen los microscopios. Lo que se hace es ir desplazando la regla a lo largo de la alineación y con los microscopios hacer unas lecturas a unas escalas fijas de las reglas de platino y latón. En las divisiones, me parece que lo pone por aquí, en las divisiones 3,9485, es decir, casi 4 metros al final, y al principio 0.00510, ¿vale? Se eligieron esas marcas como fijas. Con los microscopios, a ver, para atrás, con los microscopios se iba a mirar esas marcas fijas desplazando con los tornillos micrométricos, desplazando, y podía medir lo que he desplazado el microscopio de una forma, como he dicho antes, con una apreciación de la micra. Entonces, evidentemente no había reglas, no había contacto entre reglas ni nada por el estilo. Se iban desplazando sobre esos trípodes y se iban haciendo esas lecturas. En realidad, esta foto que tenéis aquí es una fotografía de verdad. Se iban desplazando sobre unas casetas móviles de madera que tenían el suelo como hueco, de tal forma que los operadores que estaban dentro de la caseta no afectaban por vibraciones a lo que era todo el mecanismo, toda la regla, los microscopios, etc. Es decir, imaginaos estas casetas con una ranura en el suelo, hueca, donde están los trípodes y esos soportes que hemos visto antes. Y los operadores están en las casetas para no afectar a las medidas de temperatura, de viento, etc. ¿Vale? Entonces, imaginaos a lo largo de 14 kilómetros ir desplazando todas estas casetas a lo largo de esa alineación. O sea, es un trabajo de chinos, ¿vale? Esto es un grabado también con el proceso de medición. Y la medición comenzó el 22 de mayo y terminó el 7 de septiembre, es decir, durante 78 días se estuvo haciendo esta medición. Se avanzaba como a unos 240 metros por día. 240 metros, por tanto, eran 60 puestas de regla, 4 metros cada puesta de regla, ¿no? Entonces, el estadillo original es el que podéis ver aquí. Aquí había 2 operadores, por ejemplo, Quiroga y Monet, que leían en la escala de platino, la del principio y la del final, y la escala de latón del principio y del final. La P y la L hace referencia a platino-latón, cada uno de los 2 operadores, para confrontar esas medidas, ¿vale? En realidad no se medía la temperatura. La temperatura con el desplazamiento de las escalas de platino y latón se podía deducir a posteriori. Se medía la temperatura, pero no se utilizaba para ver la dilatación. La dilatación venía dada por la diferencia de las lecturas de platino y latón. Se contrastaron las temperaturas calculadas con las temperaturas observadas y las diferencias son las que tenéis ahí, más o menos.
solo 14 difirieron en más de 2 grados y 746 de las 895 lecturas difirieron en menos de 1 grado. Es decir, era perfectamente deducible la temperatura. Bueno, y al final de todo esto, ¿qué obtuvieron? Pues de esos 5 tramos, obtuvieron esas medidas que veis en la derecha. Cada uno de los tramos era de 3 kilómetros, 2,7, 2,2, así. Los 5 tramos que os he contado antes, que pusieron 4 vértices a lo largo de la alineación y quedó dividida toda la base en 5 tramos. Pues esas son las medidas de los 5 tramos que hay ahí. Y cuando terminaron de hacer toda la medición, llevaron todos los aparatos al tramo central de los 5 y lo remidieron. Dijeron, bueno, ya hemos terminado, ahora vamos a medir el tramo central solamente de los 5 para ver cuál es la diferencia. Y obtuvieron una diferencia de 0,19 milímetros. Esto no se lo cree nadie, ¿no? O sea, en una distancia de 2,7 kilómetros, que la tenemos aquí, esta fue la medición original y esta fue la medición después de cuando terminaron. Es decir, había 0,19 milímetros de diferencia. Pues será suerte. Tampoco vamos a decir que esto lo hicieron tan bien, ¿no? Vamos a pensar, pues será suerte, la suerte del principiante, ¿no? Imaginaos lo que es 2,7 kilómetros, 0,2 milímetros. Bueno, pues resulta que no fue suerte, porque luego, entonces ellos con esa medida dijeron, bueno, si hemos cometido 0,2 milímetros en el tramo central, por el método de propagación de errores, resulta que podemos deducir que en toda la línea de 14 kilómetros hemos cometido un error de 2,5 milímetros. Y eso fue lo que me dijo el profesor de geodesia cuando yo estaba aquí como vosotros, y que yo me lo tragué, ¿vale? Y que luego ya no me lo tragué. Y ahora me lo vuelvo a tragar. Resulta que he empezado a estudiar esto y resulta que luego hicieron una triangulación cuando hicieron la ampliación de base en la que podían deducir la distancia de los otros 4 tramos. Claro, yo he remedido el tramo central y digo, venga, pues esta distancia es la que yo tomo como verdadera. Ahora voy a medir ángulos entre los vértices geodésicos y los otros 4 tramos para sacar por triangulación la distancia de los otros 4 tramos, ¿no? Puede ser un método un poco menos preciso porque estoy ya midiendo ángulos y no con la regla. Pero aquí tenéis un estadillo de esa triangulación que hicieron, que por cierto compensaron por mínimos cuadrados sin ordenadores ni nada en la época. Tenemos allí en el IGN los libros donde lo hicieron y obtuvieron estas distancias por triangulación. Lo tenéis ahí, los 5 tramos, 1, 2, 3, 4, 5. A la izquierda lo que obtuvieron con la regla, midiendo con la regla, y en la derecha lo que obtuvieron mediante triangulación con medida de ángulos. ¿Veis las diferencias? 3 milímetros, 2 milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros. En el total de la base, 4 milímetros. Luego, realmente era cierto. Aquí ya no había trampa ni cartón, ya no era una casualidad lo de los 0,2 milímetros del tramo central. Realmente habían medido con esa precisión. Entonces, el general Ibáñez de Íbero en aquella época pues escribió un libro con todo esto que se tradujo al francés. Todo esto, este trabajo, tuvo un gran renombre mundial. En aquella época era ya comandante o teniente coronel, a los 35 años era ya teniente coronel. Y dijo, nos hemos pasado. Sí, hemos medido esto con una precisión tal que nos hemos pasado. No es necesario medir una base de 14 kilómetros. Y el resto de los países de Europa aprendieron de aquello. ¿Por qué digo que aprendieron de aquello? Por ejemplo, ¿cuál puede ser el país más preciso de Europa? Suiza, ¿verdad? Suiza es lo más preciso que existe. Bueno, pues los suizos pidieron la regla a España. El general Ibáñez de Íbero estuvo con los suizos para medir la base de Arberg, que tenía 3 kilómetros, que fue la base central de la triangulación suiza.
como él había aprendido de esta experiencia, dijo, ¡guau! Nos hemos pasado, no hace falta una base de 14 kilómetros. Con esta precisión que estamos midiendo, tan extrema, con medir una base de 3 kilómetros es suficiente. Y en el resto de los países se aplicó aquello. El general Ibáñez de Íbero hizo otra regla, ya diseñada por él, la construyó también Brunner, que se llamó la regla española, precisamente, y que fue a muchos países para medir las bases centrales, entre otros, como digo, Suiza. Y se midieron también bases periféricas. Esta regla era más manejable, era menos precisa, pero como digo, había sido tal la precisión que se había alcanzado en 1858 con la regla de la comisión que decían no merecía la pena tanto esfuerzo para un trabajo tan preciso, no hace falta ser tan preciso. Como sabéis, a medida que se va propagando la distancia en esos triángulos geodésicos que os he dicho, la precisión se va degradando. Entonces se hacían también alguna medición de bases periféricas que se llamaban para controlar en los extremos cuál había sido la degradación de la precisión en la distancia, ¿vale? Y entonces se hizo esta otra regla que se llamó la regla española, que no es la regla de la comisión. Esta sí que la tenemos expuesta en el IGN, la otra está en el Observatorio del Retiro. Mientras tanto, la red geodésica fue avanzando, en 1865 ya se completó absolutamente todo y fue una obra gigantesca. Desde 1853 al 65, un territorio como España, por el que pasó, los observadores pasaron por muchas calamidades, levantamientos, como he dicho antes, brotes de cólera en muchos pueblos, etc. En 1865 ya estaba terminada toda la red geodésica y fue el asombro de toda Europa. El general Bayer, por ejemplo, pues he puesto ahí una cita, dice: España ha trazado un plan de trabajos tal que si se realizara oscurecería todo cuanto en el dominio de la geodesia se ha intentado hacer en el continente y en el mundo, y así fue. Se me ha olvidado decir, una de las grandes hazañas geodésicas europeas de la época es el arco de meridiano de Struve, que es una cadena de triángulos que va desde el mar Báltico hasta el mar Negro, de 2.800 kilómetros, que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y se pueden visitar muchos vértices geodésicos, muchas monumentaciones en esa parte. Eso fue otra gran hazaña del siglo XIX, como digo. Bueno, la base geodésica de Madridejos, ¿cómo está hoy? ¿Podemos verla? Sí, está en estas casetas que veis aquí, una es la de Carboneras y otra es la de Bolos, y en esas grandes losas que veis en el interior, dentro es donde está la pieza de granito con el cilindro metálico que materializa los extremos de la base geodésica. Así es como está hoy día actualmente. Y arriba hay unos vértices geodésicos que están coincidiendo casi con estas placas que hay aquí, que constituyen la proyección de esos cilindros en la placa de piedra que veis arriba. Entonces se puede medir hoy día. Entonces, como el año pasado fue el 200 aniversario del nacimiento del general Ibáñez de Íbero, pues los de geodesia fuimos allí y dijimos, bueno, vamos a medir esto con GNSS, a ver lo que sale, ¿vale? A ver si estaba tan bien hecho como dijeron. Bueno, entonces nos fuimos allí, comprobamos que efectivamente estos vértices geodésicos coincidían con las placas de abajo, mediante una plomada óptica y tal, y observamos durante 4 días con GNSS esa base línea entre Bolos y Carboneras, ¿vale? Y obtuvimos esas repetibilidades que veis ahí de 0,77 milímetros, 0,84 milímetros, en el entorno de 1 milímetro, procesado con un software científico, etcétera, con todas las exigencias, calibraciones, etcétera. Bueno, el caso es que obtuvimos esa distancia con 1 milímetro de precisión. Y en 1858 determinaron que la distancia era 14.662,8846 metros y el año pasado nosotros determinamos esta otra distancia. Había una diferencia de 78 milímetros. Bueno, 78 milímetros en 14 kilómetros tampoco es tanto, ¿no? Han pasado 160 años, el terreno se ha podido mover, ¿no? Pueden haber pasado esas cosas. Bueno, pues llegamos a la conclusión de que la culpa de esta pequeña diferencia de 78 milímetros estaba en el metro
Metro. No, pero este no. En el metro que utilizaron en 1858. La definición del metro ha pasado por 4 estadios a lo largo de nuestra historia. El primer metro fue definido en 1791 con una regla de platino que se conserva en París, ¿vale? La precisión de esa regla se dice que es alrededor de más o menos 100 micras, pero no he encontrado documentación donde diga claramente cuál es la precisión de esa regla. Posteriormente se hizo otra en 1889, después de la medición de Madridejos, que era de platino iridio y que se supone que tiene una precisión de 1 micra. Y luego ya hay otras 2 definiciones de metro basadas en longitud de onda o en la velocidad de la luz, que no tienen nada que ver. Pero lo que eran patrones, solo hubo esos 2, el de 1791 y el de 1889. El que utilizó el general Ibáñez de Ibero fue el primero, el de 1791. Nosotros, con esta medición, con esta remedición, hemos deducido que la diferencia de ese metro con respecto a lo medido con GNSS hoy día es de 5 micras y no de 100 micras, como dicen muchos documentos, ¿vale? Entonces, ahí estaba la diferencia. La comisión utilizó ese patrón que no tiene nada que ver con el que tenemos hoy día, ¿vale? Llegamos a esa conclusión. De todas formas, el general Ibáñez de Ibero, como he dicho al principio, hizo mucho por el metro. En la internacionalización en el sistema internacional del metro tuvo mucho que ver. Él fue presidente del Comité de Pesas y Medidas durante los 18 años en los que se estableció el metro en el sistema internacional como patrón de medida internacional. En aquellos momentos había otras unidades de distancia como la TOESA, los ingleses trataban de imponer la yarda y todas esas cosas, pero triunfó el metro gracias al general Ibáñez de Ibero. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Y ya nos vamos a ir al sol a tomar algo, ¿verdad? Estar aquí, jo. La medición de la base geodésica de Madridejos supuso un hito histórico en cuanto a precisión, que no fue alcanzado en aquel momento por ningún país. Es más, hasta 130 años después, con los distanciómetros modernos, y aún así habría que ponerlo en interrogantes y entre comillas, no se logró nunca esa precisión, nunca se logró batir esa precisión durante más de 130 años. Tuvo un impacto a nivel mundial en la geodesia y múltiples reconocimientos. Como digo, presidente de la IAG durante 18 años y del Comité de Pesas y Medidas. Construyó un nuevo aparato, que fue la regla española, más versátil, pero menos precisa, y la medida esta ayudó a promover el metro en el sistema internacional, ¿vale? Y bueno, esta es la placa que podéis ver en la calle General Ibáñez de Ibero, cerca del Instituto Geográfico Nacional de Ibáñez de Ibero. Y nada más, muchas gracias. Una es, ahora el nivel del mar, ¿qué tal está? ¿El cero a cuánto estamos más o menos con el nivel de...? Bueno, es una pregunta interesante y un poco corevita. Y punto por qué, porque cuando siempre hago ese tipo de charlas o cuando voy yo siempre a algún tipo de charlas o un tipo de mar, siempre hay pregunta, bueno, pero ¿y ahora? Y con el cambio climático y con el deshielo, los casquetes polares y el del mar. Y tiene una respuesta complicada. ¿Por qué? Porque, para empezar, lo explico un poco en su conjunto. Lo fácil, muchas veces, a nivel científico, es coger, ahora encima que estamos en una época en la que todos los datos están publicados en Internet y se pueden comparar Marihuana con muchísimos sitios a la vez, es muy fácil coger y sacar un promedio, una vecta de regresión, algo que con lo que podamos sacar una hipótesis. Pero claro, nosotros, ¿en qué somos buenos? Nosotros somos buenos en nivelaciones. ¿Dónde están los mareógrafos? Está en un puerto. Un puerto es una infraestructura portuaria, generalmente en terreno que está ganado al mar,
y con muchísimo peso. Entonces, ¿qué hace un puerto cuando se construye? Se asienta en el lecho marino. Cuando se asienta en el lecho marino, ¿qué pasa? Que se hunde el puerto. Cuando se hunde un puerto, ¿qué registramos nosotros con un nivel del mar? Un ascenso, justo lo contrario. Por eso nivelamos, a eso es a lo que quería ir, porque no todo el ascenso del nivel del mar registrado por los mareógrafos lo podemos achacar a un cambio climático o un propio cambio o ascenso del nivel del mar por razones medioambientales. Y entonces eso es algo que nosotros sí que hacemos, pero hay otras instituciones que no hacen. Entonces, a lo que voy es primero que hay que tener cuidado con los datos del nivel del mar, porque pueden llevarnos a un error o a unas conclusiones que a lo mejor son más alarmistas. Lo que nosotros hemos detectado, más o menos, es lo que se viene detectando, lo que se dice a nivel internacional, que es en torno a, te diría, 1 milímetro, o perdón, creo que eran 3 milímetros. De 2 a 3 milímetros. 3 milímetros, sí. Más bien por técnicas altimétricas de emisiones de satélite, más que por medidas en tierra de mareógrafos, que como dice el doctor, no son tan fiables en ese sentido si no tienen una estación GNSS que están controlando la subsidencia del medio. Sí, nosotros sí hemos detectado un aumento, pero claro, también es verdad que para ser correctos, muchas veces el instituto, cuando tuvo que hacer ese origen de altitudes, ese datum, jugó un poco con las circunstancias de hay que hacer una red de nivelación, hay que empezar a establecer un sistema altimétrico y hay que sacarlos ya. Si fuésemos realmente correctos, pues habría que haber tenido un periodo de datos por lo menos de 18,9 años o 18,6, porque eres capaz de registrar todos los periodos cíclicos que afectan al nivel del mar. Hay la luna, está el sol, pero bueno, hay unos que tienen un periodo muy largo. Entonces, para ser correctos, habría que haber cogido casi 20 años de datos. Con 2 años, pues ese origen de altitudes era pues casi circunstancial para lo que se quería, pero ¿era el correcto? ¿Era el perfecto? Posiblemente no. Entonces, ahora, con las técnicas actuales, si cogemos un nivel medio del mar de 20 años, por supuesto habrá cambiado. Nos interesa a nivel no solo del Instituto Geográfico Nacional, sino de todos los usuarios, el hacer un cambio de origen de altitudes a día de hoy. Pues a lo mejor no. Pero es buena pregunta. O sea, ¿ascienden? Sí asciende el nivel del mar. Pero con cuidado, hay que tener cuidado con esos datos. Las mediciones no la hicieron repartidas en el día, sino todas cuando hay... ¿No hubiera sido mejor pues 4 al día o cómo afectaría eso a los resultados finales? Realmente sí podrá haber afectado. ¿Por qué? Pues porque las mareas no son siempre a una hora constante, que seguro que tu pregunta va por ahí. Es decir, tenemos unas horas establecidas para anotar esas mediciones, pero claro, la marea alta en Alicante el día 8 de julio podía ser a las 3:58 de la tarde y al día siguiente a lo mejor era a las 4:03 y eso va cambiando. Entonces sí, eso podría haber afectado, pero muchas veces a nosotros lo que nos interesa es un pronóstico y un promedio a muy largo periodo. Entonces, las pleamares, digamos, diarias no nos van a afectar cuando nosotros lo que queremos es un promedio de años. 2 años y 20 si podemos. Muchas veces nos pasa también, tenemos mareógrafos en puertos que están muy expuestos, tanto a condiciones meteorológicas como al propio tránsito de barcos. Eso nos hace tener, yo lo llamaría una especie de ruido de una frecuencia muy alta pero muy corta que afecta a las medidas. Y muchas veces tenemos discusiones con los compañeros, que claro, este mareógrafo está en un sitio muy malo para registrar, y yo digo sí, pero desde un punto de vista geodésico a nosotros ¿qué nos interesa? Nos interesa un periodo larguísimo, que registremos
el oleaje porque es un puerto exterior o registremos el tránsito de barcos, pues hombre, sí, idealmente cuanto más filtres esos problemas mejor, pero a la hora de la verdad, desde un punto de vista geodésico, lo que queremos es cuantos más años de datos mejor. La última que había estado pensando es, como cada país de Europa tiene su propio nivel cero, ¿no ha habido ningún movimiento o ganas de hacer algo que sirva como base para la cartografía, que sea común por lo menos para Europa? Ponerse de acuerdo, ningún nivel del mar es verdadero, pero un acuerdo, qué raro, ¿no?, que no haya un acuerdo o hay algún intento. Sí, es muy buena pregunta. Igual, por ejemplo, que a nivel europeo está el ETRS 89, que es un sistema para Europa, para la zona continental, para la placa euroasiática. ¿Por qué no hay lo mismo para las altitudes? Pues vamos, desde el punto de vista altimétrico, siempre vamos como un par de pasos por detrás, pero sí hay. A nivel de EUREF, por ejemplo, que es la Organización de Geodesia Europea, pues está el VRS y el EUVRF, que es el sistema y el marco vertical europeo. Sí que es verdad que está un poco más en pañales, pero bueno, ya se vienen haciendo varias versiones de este sistema, que no tengo muy claro, ahora que lo preguntas, no tengo muy claro cuál es su origen de altitudes. Ámsterdam. ¿Por qué es entonces Ámsterdam? Porque es la serie histórica de registro del nivel del mar más antigua. Está Ámsterdam, Marsella y podríamos decir que nosotros. Pues bueno, se ha elegido, al final es un poco una solución de conveniencia, se ha elegido Ámsterdam porque puede que sea la serie más antigua. A partir de esa serie y de ese origen, pues están combinando las redes de nivelación de todos los países. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho un trabajo hasta el año pasado de preparación de un montón de datos de nivelación de RedNav y de geopotenciales y gravedades para pasárselos a este grupo de trabajo para que en la siguiente versión del VRS ya puedan trabajar con los datos españoles que ya había, pero bueno, ya con los datos, digamos, a fecha 2025. Todo lo que tenemos para que pues la parte española del VRS pues tenga mejores precisiones y esté mejor calculado. Porque eso suele llegar para datos altimétricos que van a INSPIRE, ¿vale? Legalmente. Luego ningún país ha cogido ese marco de referencia, el Ocean Vertical Reference System, para su país. Date cuenta que Holanda y Bélgica deberían tener el mismo sistema de altitudes. Pues hay una diferencia de 2 metros en mundo. Más una anécdota periodística, diría yo, como tenemos mareógrafos en el mar Cantábrico y el nivel medio del mar en Alicante como origen, decir un poco la diferencia de altitudes que hemos medido con esas nivelaciones propias. ¿Cuál es la diferencia de altitud del mar Mediterráneo con relación al Cantábrico? Es que hay que tener todo en cuenta, porque claro, si empezamos ya con Europa y las islas y tal, pues por lo menos para que se vea un poco. Otra cosa ya nos meteríamos en geodesia. Pues claro, es que el problema también es el que dices, es que los mares es agua, al final tiene unas dinámicas que es muy complicado de parametrizar. Entonces, efectivamente, el Cantábrico tiene sus dinámicas, tiene sus mareas y el nivel medio del mar no coincide. De hecho, en el Ayuntamiento de Pamplona, a ambos lados de la puerta principal hay 2 placas, uno con la altitud del Ayuntamiento de Pamplona respecto al mar Cantábrico en Santander y otra del Ayuntamiento de Pamplona respecto al mar Mediterráneo en Alicante. Y son, te hablo, 20-30 centímetros, me quiere sonar. Pues es que es lo que hay. Sí. Claro. Para hacerlo... Eso es. Aquí influye sobre todo muchas circunstancias, pero para tenerlo bien necesitas hacerlo por lo menos en el mismo periodo de tiempo.
y con los mismos datos. Sí. Está claro que cuando se establece un cero, hay que seguir con ese cero de por vida. Y luego ya especular todo lo que quieras. Sí, el resto ya son cosas científicas, o a lo mejor llega un punto en el que a nivel gubernamental, por todos los datos que nosotros damos a empresas, a científicos, pues a lo mejor se llega a la conclusión de decir, llega ya el momento en el que hay que cambiar el origen de altitudes. A lo mejor, pero claro, no podemos pensar solo en Instituto Geográfico Nacional, hay que pensar en todas las instituciones y empresas que utilizan esos datos, y cambiarlo pues es algo serio. Francia, por ejemplo, Francia no ha cambiado el origen de altitudes, porque su dato sigue estando en el mareógrafo de Marsella, pero tiene 3 versiones del sistema de altimétricos, es decir, su red de nivelación, pues primero era uno que no tenía gravedades. Entonces, claro, Francia sí que habrá varios puntos, en función del tiempo tendrá reseñas de un mismo punto de nivelación que tengan 3 altitudes distintas, y en función de para qué trabajos se utilicen, pues tienes que usar una versión u otra. Pues son las cosas que hay que tener en cuenta, claro. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Esta es nuestra casa, vuestra alma mater. Aquí vais a ser bienvenidos. Muchas gracias por las charlas. Y bueno, tenemos aquí un pequeño regalito, Sergio. Un poco en agradecimiento de vuestra visita. Y nada,